Radio Enlace Internacional. El programa de Radio Nederland sobre radio, televisión, satélites y medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagner. Nuevamente aquí estamos en este Radio Enlace Internacional en colaboración con esta su emisora local favorita de radio. Comenzamos el programa informándoles sobre una nueva tendencia radial. En los Estados Unidos, cuna del formato radial inforradio, es decir, el estilo de emisoras informativas las 24 horas, la mayoría de estaciones de radio han disminuido drásticamente sus presupuestos noticiosos. Este fenómeno es analizado en la edición del mes de mayo de la influyente revista norteamericana Communicator. En dicho artículo se habla del informe de Vernon A. Stone sobre el empeoramiento de la información en la radio estadounidense. La situación de la información en la radio norteamericana empeora cada vez más. Si dejamos de lado las emisoras especializadas en noticias y programas informativos, cada vez más emisoras norteamericanas dedican menos tiempo y dinero a la transmisión de programas noticiosos. Durante todo el año pasado, el señor Stone se dedicó a escuchar 830 emisoras de radio del total de 6.640 estaciones comerciales existentes en los Estados Unidos. Lo que se constata en el informe publicado en la revista Comunicador es bastante preocupante. Por tercer año consecutivo, las emisoras de radio estadounidenses cortaron sus presupuestos destinados a la información. 1 de cada 5 emisoras redujo el número de horas de transmisión de noticias y 1 de cada 7 redujo el número de reportajes noticiosos. Además, la mitad de las emisoras de las grandes urbes estadounidenses despidieron a gran parte de su personal dedicado a la información. Las conclusiones del informe de Vernon A. Stone son preocupantes, pues denota que el oyente norteamericano, de por sí bastante mal informado sobre lo que ocurre en el mundo y en su propio país, escucha ahora menos noticias en las emisoras que no se dedican exclusivamente a la información. La mayoría de las emisoras argumenta que la reducción de los presupuestos destinados a las noticias y a la información en general se debe a la recesión económica. En los últimos meses se ha constatado una mejora de la economía, pero de momento no se ha notado ningún aumento de la información en la radio norteamericana. También cabe decir que la información es la parte de la programación más costosa de la radio estadounidense. Afortunadamente para aquellos habitantes de los Estados Unidos que sí quieren mantenerse bien informados, hay emisoras dedicadas exclusivamente a la información. Hay estaciones de radio que transmiten 24 horas noticias y análisis de actualidad. Fue precisamente en los Estados Unidos donde nació el formato radial llamado News Radio, o sea, Radio Noticias. Ese formato radial ha sido copiado en Europa con bastante éxito. En Francia existe la France Info, emisora que transmite noticias e información las 24 horas. En Gran Bretaña, además de la Radio 5, Radio 5 de la BBC, existen 2 emisoras netamente informativas con sede en Londres, y el año entrante se inaugurará una red radial comercial a escala nacional, dedicada exclusivamente a noticias e información. España es también un país donde el oyente vive hambriento de información, y por eso existen emisoras dedicadas ampliamente a ese tipo de radio. Por último, aquí en Holanda tenemos la Radio 1, Radio 1, que se escucha en todo el país y que transmite boletines de noticias las 24 horas y análisis noticiosos y corresponsales extranjeros durante las horas punta de audiencia, en la mañana, la tarde y la noche. Dit is de actualiteitenzender Radio 1. Tot 7 uur is dit Veronica Nieuwsradio. Hier zijn Ariane de Lepper en Willem Bembo. Koningin beëdigt paars kabinet van Kok. Regeringspartij wint verkiezingen in Mexico. Grens tussen Zaïre en Rwanda opnieuw gesloten. Dat is nieuws op maandag 22 augustus. Dit is Veronica Nieuwsradio. Dime qué programa escuchas y te diré quién eres. Radio Enlace, para estar al día en telecomunicaciones. El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, quien hasta poco antes de iniciar su carrera política era considerado uno de los magnates mundiales del mundo de las comunicaciones, se encuentra envuelto ahora en una verdadera guerra de palabras con la radio y la televisión en Italia. Berlusconi, todavía propietario de las 3 principales cadenas privadas de televisión en Italia y de la mayor casa editorial del país, acusa a la prensa de ser hostil a su mensaje político. Esta, a su vez, apoyada por periodistas de radio y televisión, se queja de que Berlusconi pone en peligro la libertad de información en Italia. Berlusconi es llamado ahora por sus críticos en la radio y la televisión su transmitencia en lugar de su eminencia, y este a su vez ataca principalmente a la prensa.
¿Saben lo que escribirían diarios como La República, Il Corriere della Sera y Unità si yo alguna vez pudiera caminar sobre el agua?, dijo recientemente Berlusconi. Pues escribirían: el primer ministro ni siquiera sabe nadar. El antagonismo entre Berlusconi, quien subió al poder gracias a una inteligente campaña publicitaria en sus 3 cadenas de televisión, y los medios informativos italianos, aumenta cada día más. Afortunadamente las cosas no han llegado aún al extremo, dijo recientemente un periodista, recordando lo que ocurría a los críticos de radio y prensa durante la dictadura de Mussolini. Estos eran obligados a tomar un fuerte purgante cada vez que decían algo que no gustaba al duce. Pero aunque no han tenido que tomar todavía purgantes, la purga sí ha llegado a la radiotelevisión italiana RAI, cuya directiva fue obligada a renunciar por Berlusconi. Radio Enlace le seguirá informando. La emisora religiosa KGEI, La Voz de la Amistad, en la ciudad californiana de Redwood City, Estados Unidos, dejó de transmitir en español a fines del mes de julio. Le habla el pastor José Olovati. Como ya estamos arribando al final del ministerio de KGEI, por lo cual ya no podré comunicarme con usted, aprovecho esta oportunidad para invitarle a que nos escriba cuanto antes. Las siglas KGEI se remontan a los años 30, cuando la estación era propiedad de la compañía General Electric. Por esa época la onda corta era vista como un medio para conseguir audiencia y hasta incluso en el exterior. La emisora pasó por diversos dueños, hasta que fue adquirida por la Far East Broadcasting Company. Esta es una organización religiosa que ya opera emisoras en las Filipinas y en Corea del Sur. La Voz de la Amistad llegó a transmitir desde California en una docena de idiomas, principalmente para el Asia y Europa, concretamente hacia Rusia. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Para la emisora, Latinoamérica fue el punto más importante de cobertura, llegando a emitir unas 16 horas continuadas de programación en español diariamente, con noticias, informes deportivos, música, educación y, sobre todo, mensajes religiosos. Pero, según da a entender el gerente de la recién desaparecida emisora KGEI, Dean Brubaker, ese continente ya tiene suficiente. Ha sido siempre cubierta por otras emisoras religiosas, tales como la HCJB de Quito, que además de su onda corta, está comenzando una cadena de radio vía satélite en español. A esto hay que añadir el gran número de emisoras locales que existen tanto en Centro como en Sudamérica, las cuales emiten en las zonas urbanas mensajes cristianos, así que la presencia radial es más que suficiente. Esa es quizás una de las razones por las cuales desaparece la emisora, pero ¿cuál fue la razón principal? Dean Brubaker se lo explicó a nuestro colega Jonathan Marks. La KGEI ha venido operando bajo la compañía radial Far East Broadcasting por algo así como 34 años. Durante ese tiempo los costos de operación aquí en California han ido subiendo de una forma muy rápida, así que la razón fundamental por la cual hemos cerrado el ministerio de KGEI es por razones económicas. Resulta muy costoso para una emisora de radio operar en una zona como California. Durante una visita que realizó Jaime para Radio Enlace hace 4 años a esa emisora californiana, tuvo la oportunidad no solo de admirar esa pieza de museo como lo es el emisor de 50 kilovatios, sino que también conversó con José Olovati, quien comentó, ya por aquellos años, sobre los problemas económicos por los cuales atravesaban. El señor Olovati comentó anécdotas históricas y explicó el significado de sus iniciales, la señal de llamada de la estación y por ende de su viejo emisor KGEI. K es la letra la clave que identifica las emisoras de la parte oeste y del sur de Estados Unidos. G es General, E es Electric, I es Internacional, porque el transmisor que nosotros usamos aquí es de la General Electric, que fue realmente en 1939 una de las exhibiciones muy importantes aquí en el Golden Gate, donde se exhibían la industria de las diferentes firmas, y la General Electric justamente exhibió este transmisor que estamos usando nosotros. Pero pasó por varias manos. Por ejemplo, en una época era un servicio más o menos militar porque era de onda corta, luego pasó a ser de la Universidad de Stanford y ellos tenían una programación así cultural, pocas horas. Luego lo compraron, creo, 2 caballeros que la tenían como una emisora privada y en realidad no tenían casi nada que hacer con ella, hasta que en 1960 la Far East Broadcasting Company, que es la FBC, la organización nuestra, la compró.
O sea que durante la Segunda Guerra Mundial también esta emisora pues ejerció un trabajo, ¿no? Sí, durante ese periodo, sí, no solamente durante ese tiempo, gran parte durante ese tiempo se transmitían mensajes para los soldados en el campo de batalla, etcétera, en los diferentes lugares. También transmitió conjuntamente en una época con La Voz de América, especialmente en la época de la crisis de Cuba. Incluso tenemos aquí, no sé si usted se fijó, tenemos un reconocimiento del gobierno aquí de Washington, reconociendo el servicio que prestó en esa época de emergencia esta emisora. Como dato curioso, cabe mencionar que a través de ese mismo emisor fue difundida la voz del general MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial, quien hizo su famosa promesa a los filipinos de que volvería. Pero volvamos a la entrevista con el señor José Olobati de la KGEI, quien nos comenta sobre las horas de emisión. Estuvimos 18 hasta hace poco, pero luego por razones así de economía y todo eso tuvimos que bajar a 16 horas, siempre con 50 kilovatios, y usamos solo 2 frecuencias. Comenzamos en 19 metros, luego cambiamos a 31 metros y ahí terminamos. Esta es KGEI, en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. La voz de la amistad. A esta hora dejaremos de transmitir en la frecuencia de 15.280 kHz, en la banda de 19 metros, y pasamos a 9.615 kHz, en la banda de 31 metros. Aquí viene el cambio. Hay que recordar que el nombre de la organización esta es Far East Broadcasting Company, es compañía de emisoras del Lejano Oriente. Todo comenzó con la visión para China, para Rusia, para Asia, por ahí, para esos países, no para América Latina. Lo que ocurrió es que esta emisora estaba en venta y la gente de nuestra oficina central supo, que está siempre en la zona de Los Ángeles, de esto, y entonces ellos compraron en ese momento. ¿Pero de dónde obtienen el dinero? Quiero decir, para pagar, qué sé yo, la consumición de electricidad, las cintas, porque ¿cuántos empleados tienen aquí? También tienen que pagar a los empleados, Eso ¿no? es. Este es un campo, yo diría, muy diferente de otros, porque la Far East Broadcasting Company tiene varios campos en Filipinas, en la isla de Saipan, en el Pacífico, en Corea y aquí en San Francisco. Uno de los campos más caros es San Francisco, y no tanto por corriente eléctrica o algo así, sino sueldos y beneficios. Aquí la vida es muy cara, aún comparando con Estados Unidos. Nosotros aquí recibimos ayuda directamente de la organización de la oficina central, que a su vez recibe ayuda para todos los campos de acción de iglesias y donativos voluntarios de individuos que simpatizan con el trabajo que hacemos. Entonces, nosotros no tenemos emisoras locales aquí. Por ejemplo, usted habrá notado que hay muchas emisoras locales, como FM, por ejemplo, y apelan a la audiencia para que colaboren, para que envíen donaciones. Incluso lo hacen canales de televisión así culturales. Aquí he visto que hacen lo mismo, dependiendo de universidades o lo que fuera. Todos aprendieron a pedir dinero y la gente que le gusta, ya sea televisión o radio, lo que se transmite, mandan sus donativos. Nosotros acá no podemos hacer esto, porque nosotros transmitimos al exterior, a América Latina. No vamos a pedir dinero a los latinoamericanos, usted sabe que por inflación y por demás cosas no se puede. Así que nosotros sobrevivimos, subsistimos, gracias a la madre oficina central. O sea que esta es una chica que nunca se va a casar porque siempre depende de la mamá. No le da pena dejar este edificio, quiero decir, porque también es lindo, es como un museo, porque veo sí, que a unos pocos metros de aquí de donde estamos tenemos un viejo transmisor de onda corta. Es el mismo que usamos para América Latina, es el General Electric. ¿Todavía funciona? No, ese funciona, es como un Forte. Tú hablas de un vehículo 1929 o 34 y aquí tienes ese transmisor que tiene, es sencillo, gasta muy poco y el dueño lo entiende bien. Cualquier cosa que no anda, nosotros acá a veces para que la máquina ande damos una patada y funciona. Qué pena. Otra legendaria emisora de onda corta que desaparece del éter. Como es de suponer, los equipos serán desmantelados, las antenas y los emisores de 50 y 250 kilovatios. Últimamente su parque de antenas venía siendo amenazado por la rápida y creciente construcción de casas en esa zona que años atrás era terrenos baldíos. Y por otra parte, el vecindario se mostraba cada vez más irritado por el peligro que acarrea la emisión de ondas de radio a escasos metros de las instalaciones. Bien, ya existe un potencial interesado en el África por adquirir el viejo emisor. Se cree que podría ser la emisora libanesa de onda corta, la ELWA. El otro emisor de 250 kilovatios, que data de los años 70, probablemente acabe siendo instalado en las Filipinas. Respecto al ministerio radial del señor Olobati, este busca ahora otra emisora para proseguir en un futuro no muy lejano las emisiones de la voz de la amistad.
Y así termina por esta oportunidad Radio Enlace Internacional. La cita es para la próxima vez aquí a través de esta, su emisora favorita. Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Báguena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.